Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho que hablar, una historia que combina glamour, poder y, por supuesto, una buena dosis de controversia. Estamos hablando del supuesto acercamiento secreto entre Demet, la estrella turca que todos amamos, y un productor de Hollywood cuya identidad conoceremos en detalle a lo largo de este vídeo. Un acercamiento que, según las filtraciones, se gestó en alta mar, así que agarrad vuestras palomitas porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos, quiero pediros un favor rapidito. Si os gusta el contenido que hago y queréis estar al tanto de todas las novedades y chismes jugosos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis absolutamente nada. Prometo que tendréis vuestra dosis semanal de drama y exclusivas. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan tan bien, es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su talento, carisma y belleza la han catapultado a la fama internacional, protagonizando exitosas series y convirtiéndose en un ícono de estilo. Su nombre resuena con fuerza en las alfombras rojas y en las redes sociales. Es una figura que genera admiración y, como era de esperar, también mucha atención mediática. Desde sus inicios en la televisión turca, Demet ha demostrado una versatilidad actoral que la ha llevado a interpretar roles diversos, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Su capacidad para conectar con el público, tanto en Turquía como en el extranjero, es innegable. Sus fans la adoran no solo por su talento, sino también por su autenticidad y su cercanía. Demet ha sabido construir una imagen sólida y positiva, manteniendo una relación cercana con sus seguidores a través de las redes sociales. Por otro lado, tenemos a nuestro enigmático productor de Hollywood. No vamos a soltar el nombre todavía, pero sí os daré algunas pistas. Es un pez gordo de la industria con un historial impecable de éxitos taquilleros y premios Oscar. Su nombre es sinónimo de calidad y visión. Es un hombre poderoso con contactos en todas partes y una reputación, bueno, digamos que tiene una reputación. Algunas fuentes lo describen como un genio creativo, mientras que otras lo pintan como un tiburón sin escrúpulos. Ya os podéis imaginar el tipo de personalidad de la que estamos hablando. Para ser más precisos, pensemos en alguien que ha estado involucrado en proyectos que han definido la cultura pop de las últimas décadas. Alguien que ha trabajado con los nombres más importantes de la industria, y que tiene la capacidad de hacer o deshacer carreras. Su influencia se extiende más allá de la pantalla grande, su opinión es valorada en los círculos de poder de Hollywood, y su presencia en cualquier evento es garantía de atención mediática. Este productor, cuyo nombre aún mantenemos en secreto, es conocido por su habilidad para detectar talento, pero también por su exigencia y su falta de escrúpulos a la hora de alcanzar sus objetivos. Algunos lo consideran un visionario, mientras que otros lo ven como un oportunista. En cualquier caso, su trayectoria es innegable. Entonces, ¿cómo se juntan estos dos mundos? Aquí es donde la historia se pone realmente jugosa. Según fuentes anónimas y documentos filtrados que han salido a la luz, Demet y el productor se habrían reunido en secreto a bordo de un lujoso yate en aguas internacionales. Un lugar discreto, alejado de las miradas indiscretas de los paparazzi y los medios de comunicación. Un refugio perfecto para negociar acuerdos y, quizás, algo más. La elección de un yate no es casual. Este tipo de encuentros son comunes en la élite de Hollywood, donde la privacidad y la exclusividad son bienes preciados. Un yate ofrece un ambiente controlado y seguro, donde las conversaciones pueden fluir sin el temor de ser interrumpidas o grabadas. Además, el lujo y la opulencia que rodean este tipo de encuentros contribuyen a crear una atmósfera propicia para la negociación y la seducción. Las aguas internacionales, por su parte, ofrecen un cierto grado de protección legal y dificultan la labor de los periodistas y los investigadores privados. La pregunta del millón es, ¿de qué hablaron? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos dicen que el productor está interesado en fichar a Demet para una película de Hollywood, un proyecto ambicioso que podría abrirle las puertas del mercado internacional de par en par. Otros, más maliciosos, sugieren que la reunión tuvo motivaciones más personales, un acercamiento romántico en toda regla. Recordemos que Demet está soltera y el productor, bueno, su estado civil es complicado, digamos que prefiere mantenerlo en privado. Un proyecto de Hollywood para Demet sería una oportunidad sin precedentes para impulsar su carrera.
La industria cinematográfica estadounidense sigue siendo la más influyente del mundo, y participar en una producción de alto presupuesto le abriría las puertas a un público global. Además, trabajar con un productor de la talla del que estamos hablando podría significar una nominación al Oscar, o al menos, una mayor visibilidad en los principales festivales de cine. Sin embargo, también es importante considerar los riesgos. Hollywood es un mundo competitivo y despiadado, y no todas las actrices logran triunfar. Demet tendría que enfrentarse a la competencia de otras estrellas internacionales, y adaptarse a un nuevo idioma y a una nueva cultura. En cuanto a la posibilidad de un romance, es importante recordar que la vida sentimental de Demet siempre ha sido objeto de interés mediático. Sus relaciones anteriores han sido ampliamente cubiertas por la prensa, y cualquier nuevo romance, especialmente con un hombre poderoso y controvertido como este productor, generaría un gran revuelo. Lo que sí sabemos con certeza es que la reunión duró varias horas y que ambos parecían estar muy a gusto en compañía del otro. Testigos presenciales afirman haberlos visto riendo y conversando animadamente, disfrutando de la brisa marina y de la privacidad que ofrece un yate de lujo. ¿Será que surgió la chispa? ¿O simplemente se trató de una reunión de negocios fructífera? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, está en algún punto intermedio. La duración de la reunión sugiere que se trataron temas importantes. Varias horas de conversación indican que no se limitaron a un breve intercambio de ideas, sino que profundizaron en los detalles de un posible acuerdo. La risa y la conversación animada por su parte podrían ser interpretadas como una señal de buena química entre ambos. Sin embargo, también es importante recordar que la gente de Hollywood es experta en el arte de la diplomacia y la persuasión. Es posible que Demet y el productor simplemente estuvieran tratando de crear un ambiente agradable para facilitar la negociación. ¿Pero qué pruebas tenemos de todo esto? Aquí es donde entran en juego las famosas filtraciones en alta mar. Según informes, alguien logró obtener fotografías y documentos que corroboran la reunión secreta. Estas imágenes muestran a Demet y al productor juntos en la cubierta del yate, disfrutando de una copa de vino y de una conversación aparentemente amena. Los documentos, por su parte, serían borradores de contratos y acuerdos de confidencialidad que sugieren que algo importante se está cociendo entre ellos. Las filtraciones son una constante en Hollywood, donde la información confidencial a menudo termina en manos de la prensa o de los fans. En este caso, las fotografías y los documentos filtrados podrían ser una prueba irrefutable de la reunión secreta. Sin embargo, también es importante considerar la posibilidad de que las pruebas hayan sido manipuladas o falsificadas. En un mundo donde la tecnología permite crear imágenes y documentos falsos con facilidad, es fundamental verificar la autenticidad de las pruebas antes de darles credibilidad. Claro, hay que tomar todas estas informaciones con pinzas. Las filtraciones pueden ser manipuladas o incluso falsas. Pero la cantidad de detalles y la credibilidad de las fuentes sugieren que hay algo de verdad en todo esto. Y como ya sabemos, donde hay humo, hay fuego. La credibilidad de las fuentes es clave para determinar la veracidad de la historia. Si las fuentes son personas cercanas a Demet o al productor, o si tienen un historial de información precisa, es más probable que la historia sea cierta. Sin embargo, también es importante recordar que las fuentes anónimas a menudo tienen sus propios motivos para filtrar información, y que pueden estar exagerando o distorsionando los hechos. Ahora bien, ¿qué implicaciones podría tener este supuesto acercamiento? Para Demet podría significar el salto definitivo a la fama internacional, la oportunidad de trabajar en producciones de Hollywood y de codearse con las estrellas más grandes del mundo. Sería un paso gigante en su carrera, un sueño hecho realidad. Para el productor podría significar encontrar una nueva musa, una actriz talentosa y carismática que le ayude a crear nuevos éxitos taquilleros. También podría ser una forma de rejuvenecer su imagen, de demostrar que sigue estando a la vanguardia y que sabe cómo encontrar el talento del futuro. El éxito en Hollywood podría abrirle a Demet las puertas a un mundo de oportunidades. Podría participar en producciones de alto presupuesto, trabajar con directores de renombre y ganar millones de dólares. Además, la fama internacional le permitiría acceder a nuevos mercados y a nuevos fans. Para el productor, encontrar una nueva musa podría ser una forma de revitalizar su carrera. En Hollywood, la imagen es fundamental y trabajar con una actriz joven y atractiva como Demet podría ayudarle a mantenerse relevante y a seguir siendo un referente en la industria. Pero también hay riesgos.
Una relación personal con el productor podría dañar la imagen de Demet, especialmente si se confirma que él está casado o comprometido. También podría generar conflictos de interés y acusaciones de favoritismo. El mundo de Hollywood es despiadado y cualquier error puede ser fatal. Para Demet, una relación personal con el productor podría ser perjudicial para su imagen, especialmente si él tiene una reputación controvertida. En Hollywood, los escándalos personales pueden arruinar carreras, y Demet tendría que ser muy cuidadosa para evitar cometer errores. Además, una relación personal con el productor podría generar conflictos de interés y acusaciones de favoritismo. Si Demet fuera elegida para un papel en una película producida por su pareja, muchos podrían cuestionar su talento y acusarla de haber conseguido el papel gracias a sus contactos. Y no nos olvidemos de los fans de Demet, que son legión y están muy atentos a cada paso que da su ídolo. Algunos la apoyarán incondicionalmente, celebrando su posible éxito en Hollywood. Otros, más conservadores, podrían sentirse decepcionados si se confirma su relación con el productor, especialmente si él tiene una reputación dudosa. La reacción de los fans será clave para determinar el impacto de este escándalo en la carrera de Demet. La opinión de los fans es fundamental para el éxito de cualquier artista. En el caso de Demet, sus fans son muy leales y la apoyan incondicionalmente. Sin embargo, también es importante recordar que los fans pueden ser muy críticos y que no dudarán en expresar su decepción si sienten que su ídolo los ha traicionado. La reacción de los fans ante el posible romance entre Demet y el productor dependerá en gran medida de la reputación de este último. Si el productor es conocido por ser un hombre respetable y comprometido, es probable que los fans de Demet lo acepten. Sin embargo, si el productor tiene una reputación dudosa o si está casado o comprometido, es probable que los fans de Demet se sientan decepcionados y la critiquen por su elección. En definitiva, estamos ante una historia fascinante que combina todos los ingredientes para mantenernos enganchados: glamour, poder, secretos, filtraciones y, por supuesto, un posible romance. Una historia que nos recuerda que el mundo del espectáculo es mucho más complejo y turbio de lo que parece a simple vista. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿qué pasó realmente en ese yate en alta mar? La verdad es que por ahora, solo podemos especular. Las pruebas son circunstanciales y las fuentes son anónimas. Necesitamos más información para llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que este supuesto acercamiento ha generado un gran revuelo mediático y que ha puesto a Demet Özdemir en el punto de mira. Su carrera está en un momento crucial y las decisiones que tome en los próximos meses serán determinantes para su futuro. Y hablando de decisiones, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet debería aceptar la propuesta del productor? ¿Pensáis que es una buena oportunidad para su carrera o que es demasiado arriesgado? ¿Qué pensáis de todo este escándalo? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de todo esto. Para resumir, hoy hemos explorado el supuesto acercamiento secreto entre Demet Özdemir y un poderoso productor de Hollywood, una reunión que, según las filtraciones, tuvo lugar en alta mar. Hemos analizado las posibles motivaciones de ambos, las pruebas que han salido a la luz y las implicaciones que podría tener este escándalo para la carrera de Demet. En definitiva, una historia fascinante que nos recuerda que el mundo del espectáculo es un lugar lleno de luces y sombras. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis próximas exclusivas. Me encanta teneros por aquí. Y recordad, dejad vuestros comentarios abajo, quiero saber vuestra opinión sobre todo este tema. ¿Creéis que Demet debería dar el salto a Hollywood? ¿Pensáis que este productor es una buena opción para ella? Quiero saber vuestra opinión. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.